Madis es ingeniero mecánico de la Universidad de Santiago, licenciado en Ciencias Aplicadas de la Ingeniería. Eh, Él además está haciendo un magíster en Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Santiago y por lo tanto tenemos a un ingeniero, pero que además está en su trabajo de desarrollar el pensamiento a través de la filosofía también, ¿no? Esto, en las áreas de interés de Madis es filosofía del lenguaje, filosofía de las matemáticas, filosofía de sistemas y complejidad, filosofía de la información también. Y también el psicoanálisis es parte de sus intereses. Eh, Él además, sus temas, sus otras áreas de interés son análisis, diagnóstico, desarrollo de sistemas sociotécnicos, organizaciones y políticas públicas. Actualmente, como dije, es estudiante del Magíster en Filosofía de la Ciencia, aparte que ya es ingeniero, y al mismo tiempo actualmente se desenvuelve como consultor y asistente relator de la de consultora MP Asesorías. Eh, el título de la charla que va a dar se llama Un modelo sistémico diseñado para mejorar la confiabilidad de los activos fijos en empresas productivas. Madis, yo no sé si me faltó algo Ujú. que decir, si quieres lo puedes agregar. Adelante, es todo tuyo la presentación. Muchas gracias, Bruno. No, está perfecto. Te lo agradezco mucho. Y quiero comenzar también agradeciendo a el APDIS en general y a todos y todas quienes asisten ahora, que les llamó la atención la presentación. Y eso, es una oportunidad que aprecio muchísimo, así que de verdad muchas gracias. Y bueno, lo que me propongo compartir con ustedes es un trabajo que he tenido la oportunidad de desarrollar a partir de mi tesis de pregrado y que constituye tanto un cruce como un caso de aplicación de la teoría de sistemas o lo que denominamos enfoque sistémico con la ingeniería, particularmente con la ingeniería de confiabilidad en su vertiente de ingeniería de mantenimiento industrial. Luego una pequeña introducción. Mi intención es contarles el origen del proyecto, mencionar también algunas cosas relativas a las modificaciones posteriores, continuar con el modelo original que deseo presentarles y un caso de aplicación práctica del mismo, junto a otros aspectos que constituyen sus ventajas principales, por así decirlo. Bueno, si bien exponer ante ustedes en esta instancia los rasgos característicos del enfoque que nos convoca a todos y todas, no sería en absoluto como un aporte o una novedad. De igual manera, me parece útil, a favor del objetivo de esta presentación, hacer explícito que el caso que voy a presentar se caracteriza por un enfoque ontológico que está más centrado en las relaciones que en los objetos que componen los sistemas que voy a mencionar. Este ejemplo no tiene como meta principal el estudiar sus respectivos elementos como sistema en un sentido general, pues constituye simplemente el resultado de una aproximación diferente, por decirlo así, al ejercicio de la ingeniería. De este modo me he apoyado en este ejemplo para intentar, desde la instancia que, como luego les voy a detallar, fue el trabajo de tesis, me apoyé desde ese entonces en él para intentar mostrar cómo un enfoque sistémico puede ofrecer perspectivas valiosas en campos como la ingeniería y que a menudo se valen de un enfoque tradicional y lineal para abordar la complejidad, es decir, muchas veces con pretensiones de objetividad, de certidumbre, de determinismo estático, donde es muy frecuente que los fenómenos se tomen como equivalentes a los modelos con los que tales fenómenos quieren ser explicados o uno desea explicarlos y describirlos. El tema entonces que quisiera presentarles es un modelo sistémico diseñado para mejorar la confiabilidad de los activos físicos en empresas productivas. Con mi colega Felipe de la Cruz desarrollamos una tesis de pregrado enfocada en la confiabilidad operacional de un ente productivo, considerándolo en su calidad de sistema sociotécnico. Gracias a esta tesis nos titulamos como ingenieros mecánicos de la Universidad de Santiago de Chile y luego la necesidad personal de un reabordaje posterior del trabajo, motivada por mi interés en el estudio de sistemas complejos, me permitió realizar en condiciones mucho menos restringidas, tanto por las exigencias y enfoques tradicionales de la formación, el mismo momento de la tesis y otros factores, y me permitió entonces realizar una investigación bibliográfica más cuidadosa, más amplia y profunda, a partir de lo cual fue posible reiniciar el proyecto e integrar nuevas distinciones
que fueron surgiendo. Esto entonces ha permitido ir generando un modelo más adecuado a nivel meteorológico y a nivel relacional también, resultando en una propuesta más amplia y orgánica, con una cibernética más eficiente y cuya propia emergencia ha ido exigiendo, en virtud de una actitud que sea más rigurosamente consistente con el entorno complejo e impredecible en el que se mueven las empresas y demás organizaciones, la consideración de prácticas adaptativas como por ejemplo la gestión del conocimiento y el desarrollo de una autoconciencia organizacional que esté menos sectorizada. Así el foco del modelo pasó de ser la confiabilidad operacional a ser la confiabilidad organizacional total. Sin embargo, acá me voy a limitar a presentar solo uno de los subsistemas del modelo desarrollado en la tesis mencionada, que como les decía es el de confiabilidad de activos físicos, y este destaca por ser el resultado de una propuesta de reinterpretación sistémica del desarrollo histórico del mantenimiento industrial. Si bien existen modificaciones que he desarrollado posteriormente y que a futuro deseo implementar en el modelo, la esencia de la interpretación orgánica del sistema de mantenimiento como una función de confiabilidad en un sistema productivo se mantiene. Dichas modificaciones, no obstante, van más orientadas en la línea del rediseño operativo de tal función, de modo que se vuelva más explícita y efectiva la concepción en calidad de proceso dinámico adaptativo y tanto sensible como sensitivo al cambio y a la inherente incertidumbre que este cambio tiene, donde estos factores constantes que puedan aparecer no sean vistos como objetos, sino que más bien como dinámicas conservativas idealmente. Eh, ¿Cómo definimos la confiabilidad en general en la tesis? La definimos como la cualidad que caracteriza un sistema respecto al grado de certidumbre que éste es capaz de generar en un observador, debido a un nivel mayoritariamente estable de predictibilidad de su comportamiento, siendo este comportamiento considerado bajo determinadas condiciones propias tanto del sistema como de la interacción de este sistema con su entorno y en un periodo de tiempo establecido. Dicho eso, la primera noción a la base de este modelo fue la de considerar que la confiabilidad total del parque industrial de activos físicos de una organización sería tan alta o tan robusta como la confiabilidad de las capacidades de su departamento de ingeniería de mantenimiento industrial, puesto que el objetivo por excelencia de esta rama de la ingeniería es la confiabilidad de los activos físicos y no todo ni cualquier otro tipo de confiabilidad considerable en una organización. ¿Por qué destaco esto? Porque a lo largo de la formación y en otras experiencias afines también fue muy factible verificar que existía mucha confusión conceptual. Por ejemplo, mantenimiento se tomaba como sinónimo de confiabilidad, confiabilidad como sinónimo de calidad. Entonces también fue parte del aporte que quisimos realizar, intentar definir bien y delimitar bien estas áreas, digamos, estos conceptos en función de una mejor operatividad práctica posterior. Precisamente entonces por el modo orgánico en que se refinan las relaciones y modelos cuando ciertos campos se desarrollan impulsados por necesidades prácticas y de supervivencia, cosa que podemos ver perfectamente, por ejemplo, en la evolución de los seres vivos, consideré que la plataforma más efectiva para fundamentar una concepción sistémica de un modelo para la confiabilidad de activos físicos era la misma historia del mantenimiento industrial. Por ello entonces hicimos una investigación bibliográfica de tal historia, donde nuestro libro guía, digamos, en ese sentido fue Mantenimiento, Planeación, Ejecución y Control de Luis Mora. Y esto fue para poder enfocarnos en las funcionalidades y las dinámicas emergentes. Así, lo que hicimos fue reinterpretar y caracterizar las etapas, logrando, entre otras cosas, determinar los momentos en que emergían nuevos niveles de complejidad. Por supuesto, conscientes de que tal historia es el resultado de obtener un relato esquematizado de forma lineal de un proceso que es discontinuo y con múltiples focos de actividad que no necesariamente están conectados de manera causal los unos con los otros. Entonces, como se demuestra en el esquema, voy a presentar las distintas etapas o niveles de Terminal 6 y cuáles son los umbrales de complejidad que fueron dando paso a cada una de las etapas. Y, bueno, el primer umbral trata de que los activos físicos simplemente fallan y tiene que haber capacidad técnica y material para restituirle su buen estado y funcionalidad. Es común que muchos textos que intenten hablar de la historia del mantenimiento refieran principalmente a empresas, pero el mantenimiento en sí parte desde el primer momento en que un dispositivo tecnológico falló y alguien quiso restituirle su capacidad de realizar lo que se esperaba que realizara. Entonces, ¿qué cosas caracterizan, por ejemplo, a este nivel?
la identificación de fallas por activo físico y la clasificación entre reparables o no según las capacidades de la empresa. Otra cosa que ocurriría en este nivel sería el desarrollo de técnicas y procedimientos para reparar la falla espontánea de algún activo. La capacitación de algunas personas por el mismo conocimiento que se iba generando ahí en la misma experiencia. También surgen instrumentos o elementos iniciales para gestionar el mantenimiento correctivo, como órdenes de trabajo, de compra de insumos, herramientas, utensilios, repuestos, materiales, almacenes para el insumo de mantenimiento correctivo. Y también se puede decir que empieza, bueno, todo esto suponiendo que son acciones que se van tomando diligentemente, empieza ya a gestarse lo que podría uno llamar una base de datos primitiva del mantenimiento. En el segundo umbral, lo que ocurre es que las fallas de los activos físicos, como dice acá, no solo deben corregirse, sino que también deben prevenirse y o predecirse para corregir el desarrollo normal de la actividad productiva. ¿Qué cosas ocurren en esta etapa? Que, por ejemplo, se desarrolla la capacidad de anticiparse a las fallas. Surge entonces el concepto de prevención y de predicción asociado al mantenimiento industrial. Se reorganiza el conocimiento del quehacer del mantenimiento según el caso previo y posterior a la falla. La base de datos se expande y se organiza según estos mismos criterios y surgen planes de mantenimiento anticipado. O sea, el mantenimiento ahora es tanto reactivo como planificado para tener una actitud más proactiva. En el tercer umbral se vuelve necesario estructurar el conocimiento y la gestión del mantenimiento en una unidad táctica dentro del sistema productivo. O sea, acá ya se crea formalmente el departamento o el área de mantenimiento en la empresa y ya no es, el mantenimiento ya no es solo un quehacer ni un área compartida abstracta, poco determinada o de repente repartida eh, entre producción, por ejemplo, y el área que simplemente como repara las máquinas. Eh, ¿Qué otra cosa ocurre? Que también se adoptan o desarrollan también estrategias las cuales se implementan mediante un enfoque táctico del mantenimiento según los objetivos y las necesidades de la empresa y en particular del área productiva. En el cuarto umbral, el mantenimiento comienza ya a analizarse a sí mismo. Se establecen parámetros e indicadores tanto propios como de normas internacionales para la medición y el análisis propio del quehacer del mantenimiento. Se realizan comparaciones con otras áreas de mantenimiento de otras empresas. Se realiza la implementación de análisis del registro histórico de fallas y reparaciones, se establece un sistema de costos propio del mantenimiento, también se puede perfeccionar o reformular la gestión del mantenimiento mediante una revisión de los niveles anteriores y de los estadios anteriores del desarrollo del departamento, la comunicación con las otras áreas de la empresa para estudiar la necesidad de desarrollo y capacitación del personal del mantenimiento también se potencia. Y ya acá el personal de mantenimiento se capacita como tal. O sea, ya no es como una pequeña capacitación para que puedan repararse ciertas cosas, sino que ya es una capacitación que los va consolidando más establemente, más integradamente y robustamente como personal de mantenimiento. En el quinto umbral ocurre que se fortalecen y se propagan las habilidades de mantenimiento. También se consolida un sistema de información completo del mantenimiento en tiempo real, o sea, ya no es solo una base de datos, sino es un sistema de información que permite, entre otras cosas, la realización de ciertas trazabilidades, si es que fuera necesario. Se intenta propagar la cultura del mantenimiento en todo el personal debido a la importancia de la confiabilidad de los activos físicos, y producción y mantenimiento establecen ya un canal de comunicación prioritario. En el sexto umbral, el mantenimiento ya pasa a gestionar los activos físicos en su totalidad. ¿Y qué significa esto? Que, que incluso ve no solo que estén funcionales, que sean mantenibles, que estén disponibles, sino que también determina formas, modos y propósitos en los cuales determinado activo se utiliza para tales fines. Porque obviamente un buen uso garantiza una mayor probabilidad de, de que el estado de los activos físicos sea el adecuado. Entonces, luego de haber distinguido, interpretado y analizado los niveles evolutivos del mantenimiento, sus umbrales de separación y las funcionalidades que los caracterizan, se hizo posible realizar la distinción de capacidades fundamentales que hacen posible el quehacer del mantenimiento, o sea, las cuales van a ser definidas a continuación como una propuesta de modelo sistémico de las capacidades del mantenimiento industrial. Dicho lo anterior y respetando la definición general de confiabilidad de un sistema que di anteriormente, estas definiciones las creamos
en la tesis con Felipe de la Cruz, eh, determinamos que la confiabilidad de los activos físicos, como caso particular de esta confiabilidad más general, sería la medida del grado de certidumbre, de nuevo, que es capaz de generar una empresa como sistema sociotécnico, pero esta vez debido a un nivel mayoritariamente estable de predictibilidad de su capacidad de sostener y o aumentar el buen estado, la funcionalidad, la mantenibilidad y la disponibilidad de su parque industrial de activos físicos completo. ¿Y a qué responde esta estructura general que se ve del modelo? A que luego del análisis histórico y evolutivo descrito, desde una perspectiva sistémica, se vio que las capacidades del mantenimiento surgían casi naturalmente como cúmulos sintéticos de funcionalidades afines. Y ahí también se pone de manifiesto esta ontología más enfocada en lo relacional, o sea, cómo la estructura íntima de existencia de algún sistema, ya sea material, abstracto o mixto, está fundamentada sobre todo en relación. Eh, Antes me faltó mencionar que este modelo no solo tiene como cierta propuesta teórica, que es como lo principal, sino que también se tradujo en una herramienta de aplicación práctica que fue el diseño de una auditoría y que tiene asociada también un cuestionario de más de 300 preguntas bases y algunas preguntas preliminares. ¿Por qué señalo preguntas bases? Porque en realidad cada una de las preguntas se puede ir ramificando en subpreguntas, dependiendo de la respuesta de quien esté siendo auditado en el momento. Así que en realidad la auditoría completa enfocada en confiabilidad operacional que se hizo, de la cual estoy mostrando solo esta parte, tiene fácilmente alrededor de unas 800 preguntas. Acá voy a desglosar un poco las capacidades del mantenimiento que nosotros concebimos y muestro cómo hay ciertas preguntas, ciertos niveles de preguntas asociadas a cada uno. Por ejemplo, eh, la capacidad de ejecución del mantenimiento industrial se desglosa en la capacidad, permiso, voy a mover un poquito el cuadro, ahí sí. Es la capacidad de ejecutar el mantenimiento de manera correctiva, preventiva y predictiva, y hay 69, 80 y 51 preguntas respectivamente. También está la capacidad de comunicación, y tiene a su vez las subcapacidades de comunicación interna y la comunicación con otros departamentos. La capacidad de decisión tiene asociada gerencia, estrategia y gestión del parque industrial de los activos físicos de manera más integral. La sistematización y análisis de costos también considera análisis financiero del mantenimiento y la sistematización de recursos y costos del mantenimiento. La capacidad de formación es tanto capacitación y entrenamiento del personal como algo enfocado en la cultura y la confiabilidad de los activos físicos y mantenimiento. La capacidad de autoconciencia también tiene parte con una definición y medición de parámetros indicadores, luego un monitoreo y una revisión, luego un análisis de esa revisión de estos indicadores y las conclusiones que pueden emerger al respecto. Y la capacidad de investigación y desarrollo, que sería como la más avanzada, por decirlo así, tiene que ver con perfeccionamiento de capacidades de mantenimiento en niveles anteriores, una suerte de revisión, de chequeo, de ver qué es lo que se puede ir mejorando de manera continua. Y también propuestas de investigación e innovación en mantenimiento en el sentido de que hay empresas que están tan avanzadas, que están en este nivel, que son capaces de crear conocimiento e innovar en la misma área de la ingeniería de mantenimiento industrial, como disciplina. Por supuesto, dado que el proyecto debía ser aplicado en la industria y presentado antes en una tesis de ingeniería, se entiende que la nomenclatura utilizada debía ser compatible, lo más compatible y atractiva posible en esos contextos, por lo cual referir a conceptos más puramente sistémicos podía ser más que nada un despropósito. Acá vemos la aplicación del modelo sistémico eh, de confiabilidad de activos físicos en una empresa metalmecánica. Esta empresa se especializa en el dimensionado de plantas y el modelamiento geométrico de otros elementos con aceros especiales de alta dureza para aplicaciones antiabrasivas en minería, por ejemplo, eh, aplicaciones estructurales y para la generación de continentes que deben soportar o contener altos valores de presión.
Entonces, la aplicación está enfocada principalmente en la obtención de una información cualitativa de cada capacidad del mantenimiento. Luego, la dimensión cuantitativa que complementaba a lo cualitativo en el sentido o en la forma de porcentajes de confiabilidad de cada una de las capacidades del mantenimiento industrial. Luego, la confiabilidad de los activos físicos total y tener conclusiones respecto al nivel de desarrollo de la empresa en el área de mantenimiento. Acá se ve las 7 capacidades y ocurren cosas bien interesantes con los números que se obtuvieron. No hay muchos de los valores que estén sobre el 50%. De hecho, la capacidad de ejecución del mantenimiento industrial se ve muy baja y acá voy a adelantar que el dueño de la empresa, el gerente, estimaba que su empresa en el área de mantenimiento, o mejor dicho, que la confiabilidad de los activos físicos de su empresa debía estar en el orden de entre un 70 y un 80%. Y acá pareciera ser contradictorio en una primera mirada que aparezca un 28,1%. Eh, por otro lado, nos comentaba que es un mantenimiento tercerizado, lo que en realidad a nivel estructural implica que no tienen departamento de mantenimiento, pero a nivel práctico sí existe una gestión. Entonces eso explicaría que haya una alta capacidad de comunicación. La capacidad de decisión está en el orden del 67,4%, la capacidad de sistematización y análisis de costos en un 49%, la capacidad de formación 29,1%, la capacidad de autoconciencia 43,3% y la capacidad de investigación y desarrollo era esperable que fuera nula. Pero, bueno, esto primero, ¿qué es lo que arrojó? Que la confiabilidad de los activos físicos era total es de un 45,31% en la empresa, con un margen de oportunidad de mejora de un 54,69%. Sin embargo, la capacidad de ejecución del mantenimiento correctivo, que como señalé anteriormente, es una de las subcapacidades de ejecución del mantenimiento industrial, tiene un número del 70,3%. Claro. Entonces, eso es muy consistente con el hecho de que ellos contrataban servicios de mantenimiento correctivo y no de mantenimiento preventivo ni predictivo. Eh, Luego de estos resultados y en un análisis mucho más detallado que se desarrolló, obtuvimos una serie de sugerencias para un plan de mejoramiento en función de lo que nos comentaba la empresa que le interesaba explorar o directamente hacer a futuro. Primero, se sugirió establecer formalmente objetivos de mantenimiento y brechas respecto al nivel actual, que era el nivel 1 de desarrollo del departamento, según el modelo de nosotros. Sobre las intenciones de la empresa, obviamente para realizar labores propias de mantenimiento, si es que trataban sobre mantenimiento correctivo, se recomendó realizar estudios de efectividad técnica y económica para herramientas, lugares correctamente acondicionados y capacitación de personal. Y también tener presente la posibilidad de pérdida de confiabilidad en la ejecución de este tipo de mantenimiento dada la inexperiencia inicial. Eh, Otro punto asociado con la parte más proactiva, ya fuera mantenimiento preventivo o predictivo, se recomendó estudiar la posibilidad de desarrollar eso y si es que en realidad les convenía, consideraban que quizás podían tercerizar de un modo diferente sus servicios de mantenimiento. También se sugirió aplicar, en caso de querer explorarlo de un modo más práctico, un plan piloto de los activos físicos con mayor criticidad para la continuidad y estabilidad de los procesos productivos que ellos tenían. Se sugirió también propagar una cultura de confiabilidad de activos físicos no solo en producción, sino a toda la organización. Además, se sugirió revisar y monitorear sistémicamente indicadores clave de desempeño de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Em, Mantenibilidad, por si acaso, es la susceptibilidad que tienen los activos físicos de ser sometidos a tareas de mantenimiento y que se les restituya su capacidad operativa. Y también se les sugirió estudiar la necesidad de generar indicadores clave de desempeño propios, relacionados con la gestión del mantenimiento, prevención de riesgos asociados, etc. Acá surge un insight importante, no solo a partir de la aplicación de la tesis, sino que a partir de otras experiencias posteriores. Y le voy a leer este párrafo que puse acá al respecto. Dice que para desenvolvernos exitosamente en escenarios de alta complejidad organizacional, es fundamental reconocer que, aunque nuestros sistemas están constituidos por personas, tecnologías y otros recursos materiales, energéticos e informáticos en general,
Su naturaleza fundamental no radica principalmente en sus componentes individuales, sino más bien en las relaciones que las propiedades de dichos componentes vuelven posibles, y en los eventos o fenómenos potenciales que se actualizan, o sea, que ocurren gracias a esas relaciones y a las propensiones producto de la interacción que existe entre los sistemas y el entorno. Dentro de las ventajas principales que se pueden destacar del modelo sistémico, están primero que puede asimilar a cualquier otro modelo de mantenimiento, cosa que es bastante decidora, contribuyendo a revelar oportunidades de mejora como las ineficiencias que surgen al confundir funciones de producción con funciones de mantenimiento, por ejemplo, entre otras posibles imprecisiones operativas, producto de imprecisiones conceptuales también. El modelo también ayuda a definir de manera orgánica la gestión del mantenimiento que una empresa planea realizar o subcontratar adaptándose a sus recursos disponibles. Permite también realizar una base de datos dinámica que facilite la ampliación, la reducción o la tercerización de las labores de mantenimiento, aumentando el grado de confiabilidad en la gestión del parque industrial completo de los activos físicos y minimizando costos. Por otro lado, hace posible una aplicación más ágil y sistémica de potentes metodologías de mejora continua y calidad, tales como TPM y TQM, que son mantenimiento productivo total y gestión, total y gestión de la calidad total. Además, demuestra la potencia de un modelamiento organizacional basado en los patrones históricos de emergencia y conservación de relaciones y prácticas en los subsistemas organizacionales. Entonces, replicar esto en otros subsistemas de una empresa permite gestionarlos de manera integrada y eficiente. Facilita el análisis de la organización respecto a su propia gestión al utilizar indicadores orgánicos locales y relacionales. Y esto promueve un enfoque tan analítico como sintético que evita el reduccionismo y la consecuente disolución de las relaciones en los esquemas explicativos de estos sistemas. Eh, También ocurre que eh, los resultados que son arrojados por el cuestionario de la auditoría, tanto los cualitativos como los cuantitativos, permiten realizar una lectura de la situación de la empresa diagnosticada con altos niveles de precisión, incluso resulta fuertemente orientativa para la interpretación por parte de personas que recién ingresan a la empresa. Por otro lado, promueve un operar que distinga entre sostenibilidad y sustentabilidad, ofrece una estructura más adaptativa y competente ante la incertidumbre y enfatiza la importancia de la gestión del conocimiento de los colaboradores y la organización, propiciando una sensitividad a favor de la actualización constante. Esta sería ya la finalización del tema asociado netamente a la ingeniería, pero como mencionaba Bruno en el inicio, eh, yo me dedico también a la filosofía de las ciencias y bueno, si bien me interesa fuertemente seguir desarrollando aplicaciones del enfoque sistémico en el desarrollo de modelos y metodologías de análisis, diagnóstico y mejoramiento organizacional, mi propósito principal es la investigación filosófica. Y como, bueno, por ello mismo, en realidad quisiera comentarle a continuación algunos de los trabajos que he desarrollado en esa línea eh, y que constituyen tratamientos sistémicos desde la perspectiva sistémica de algunos problemas relativos a filosofía del lenguaje, lógica, ontología, matemáticas y epistemología. Eh, Ahí, bueno, si lo desean y si es que tenemos el tiempo en esa instancia, o si es que hay alguno que les llama particularmente la atención, puedo hacer una explicación general y sucinta de alguno de ellos. Pero bueno, el primero, como dice acá, se trata sobre la posibilidad de la noción de cantidad como un caso particular de la noción de cualidad, a través de primero esbozos de una propuesta lingüística para fundamentar esa lectura. Por otro lado, hay un trabajo relacionado con la metáfora y el rigor explicativo de dispositivos más inasibles mediante una ontología de relaciones, y la matemática como descripción y cálculo de estructuras y relaciones ontológicas, aplicado a la exploración de la posibilidad de justificar a priori la inferencia causal. Esto está relacionado con el campo de la epistemología y la crítica a la inferencia causal que realiza Hume. Así que eso principalmente, muchas gracias por su atención y quedo abierto a sus consultas. Muchas gracias, Madis. Ahora abrimos si quieres, puedes dejar de compartir pantalla para abrir espacios a preguntas, reflexiones, comentarios que cualquiera de ustedes quiera hacer. Por favor, adelante. Eh, si quieren, van levantando la mano, así yo de esa manera puedo ir dando la palabra. Adelante, José Luis.
José Luis, tienes tu micrófono apagado, así que si estás hablando, no te escuchamos. No, no, no. Lo abrimos cuando tú me das el permiso. Dale. Bueno, saludo a todos aquí a los colegas y bueno, celebro, Bruno, esta presentación. Me pareció, dentro de lo que hablamos la última vez, eh, en la última reunión del ADIS, parece interesante un buen paso de dar lugar a aplicaciones de la teoría general de los sistemas que están mucho más vinculados a casos prácticos, casos fundamentalmente muy ligados, en este caso, a unas disciplinas tecnológicas, y me parece interesantísimo. Felicito fundamentalmente a Madis por su trabajo. Eh, de hecho, este trabajo a mí me trae muchísimas relaciones de mis inicios. Yo tengo 55 años de vida profesional y los primeros 15 como ingeniero industrial. Trabajé muchísimo, básicamente en planta y en mantenimiento. Así que de alguna manera, Madis, esta evolución que quisiera hacer parecía como si estuvieras escribiendo la historia de mis primeros 15 años, de cómo ir descubriendo desde, desde el correctivo, del reactivo, como lo querés llamar, hasta la posibilidad de poder pensar fundamentalmente en un mantenimiento mucho más integral. Pero voy a destacar alguna cosa que tú como graduado de la Universidad de Santiago de Chile, yo he sido rector de un instituto tecnológico, una institución en la Argentina que forma muchos ingenieros. Y una de las cosas que logré al principio de mi incorporación fue que la disciplina de sistemas fuera incorporada dentro de las materias, primero obligatorias en la carrera de ingeniería industrial y después optativas en todas las demás. Y ahí me refiero quizás a una pregunta que puedo hacerte, porque realmente la experiencia que encontramos es que una de las orientaciones de ingeniería que más dificultad tenía para entrar en la posibilidad de poder concebir eh, la teoría general de los sistemas y sobre todo con el sistema sociotécnico que vos aplicabas, era la gente de mantenimiento. Era en general en mantenimiento, teníamos un enfoque en general formativo muy mecanicista, muy reduccionista, y donde muchas de estas cosas realmente resultaban muy difíciles de poder llegar a poder concebirlo desde casi esa etapa 6 que vos estás contando, es la etapa en la cual todos los que trabajamos y que pensamos y trabajamos en el modelo sistémico nos costaba llegar y que de alguna manera pensábamos en mantenimiento. Y yo, por mi experiencia práctica, yo comencé en mantenimiento y después en calidad, y en los dos, obviamente, las aplicaciones de teoría general de sistemas fueron como anillo al dedo, ¿no? Claramente el otro. Entonces, mi primera pregunta muy general sería, para que la tomes, es si esta afinidad del pensamiento sistémico y teoría general de sistemas la viste con igual nivel de dificultad de receptividad en aquellos que se forman en la ingeniería mecánica. Y te dejo una segunda pregunta, que es, y esto a través de la experiencia que yo tuve, mi experiencia fundamental fue en el área textil y sobre todo en ingeniería en plantas siderúrgicas, donde esta evolución de las 6 etapas que vos hablás fue realmente muy, muy rápida cuando claramente vos estás en presencia de industrias de flujo continuo. En empresas de flujo intermitente, la posibilidad de poder entrar hacia modelos mucho más integrados resulta difícil. Y para nosotros la metáfora clave que cambió el concepto del mantenimiento y llevarlo a un enfoque sistémico fue precisamente adoptar los modelos de flujo continuo japoneses. Quizás mi mayor aporte fue el hecho de haberme llevado varios jefes, muchos sindicalistas y algunos de alguna manera también técnicos a Japón, y aprovechar la experiencia esa para poder entender los modelos de Kaizen y los modelos desde el punto de vista de entender que el mantenimiento es algo implícito en la producción, que no había una separación entre el que produce y el que mantiene. La misma metáfora que en la calidad.
Entonces, te dejo esas dos inquietudes, te felicito precisamente por el aporte y además me parece que vas, a pesar de tu juventud, en una línea muy directa de sabiduría, porque de la ciencia a la tecnología, a la filosofía, me parece que es el camino que hemos tratado muchos de recorrer. Así que gracias, Madis, por este casi volver a vivir. Muchas gracias, José Luis. Le agradezco mucho sus comentarios y las preguntas también. Y me llamó muy gratamente la atención lo que mencionaba al principio sobre el logro de incorporar teoría de sistemas, estas temáticas en el plan de estudio. De hecho, lo felicito mucho por eso y sinceramente me hubiese encantado poder tener esa experiencia en pregrado, pero lamentablemente no fue Mm, así. De hecho, Bruno Villardino fue el primer profesor que yo conocí directamente, con quien podía hablar con mucha más soltura y también aprender cosas como en el tema. Y bueno, con Bruno nos conocimos hace mm, poco tiempo, en realidad, así como yo egresé en septiembre del 2022, así que ahí también tengo que mm, agradecer a los profesores correctores de la tesis que junto a mi compañero Felipe de la Cruz nos permitieron hacer una tesis en esta línea. De hecho, eh, fue muy, ¿cómo se llama? Muy bonito también que cuando defendimos la tesis, uno de los profesores nos agradeció poder mostrarle que la mecánica no se trata simplemente de fierro, ¿no? Y de hecho fue súper emocionante sentir ese comentario y, y ¿cómo se llama? Así que eso me parece muy potente también. De hecho, yo siento que, en mi opinión personal, pero creo que es fundamental entender lo que implica conocer, independiente de si es que es posible o no es posible conocer las cosas de manera objetiva o de manera eh, completa, digamos. Y yo creo que entender la relación que tenemos con el conocimiento es algo fundamental para entrar a conocer cualquier cosa. Y siento que de repente cuando eso no está, muchas veces se puede confundir el conocimiento de información con el entendimiento de ciertos fenómenos. Entonces considero que es algo también importante a considerar. Lamentablemente, como le decía, yo no tuve experiencia sistémica por parte de la universidad, traté de incorporarlo cada vez que podía, mm, pero eso fue algo más que a lo que pude llegar de manera mm, más autodidacta, quizás, por decirlo de alguna manera. mm. No sé si la primera pregunta. Sí, sí, aclara mucho y te diría más, en términos de experiencia, el pasaje del nivel 5 al nivel 6 para nosotros en la Mm, práctica fue acelerado enormemente cuando pudimos meter herramientas de knowledge management, ¿no? mm, Cuando pusimos me herramientas de imagino. knowledge management, realmente el proceso se aceleró enormemente, Mm, porque antes cada una de las experiencias que ocurrían en los lugares de trabajo se juntaban, como decía Nonaka, casi como un elemento de conocimiento tácito, no había mm, conocimiento explícito. Y mm, lo que avanzamos claro, fundamentalmente en eso es la obligación de generar mm, partes y entrenamientos, precisamente cada vez que ocurría cualquier mm, hecho de avance, que estuvieran registros y con buena informática y con herramientas luego de knowledge management, mm, pudimos mejorar enormemente esta concepción. Y eso nos mm. aceleró el nivel 6, el nivel del Ya, punto de vista del nivel de integración de complejidad. Así que mm. creo que has hecho una buena descripción de algo que realmente nunca lo había vivido tan cronológicamente. Ahora lo entiendo mucho más. No, la segunda era simplemente saber que para mí la metáfora japonesa del Kaizen, llevada Mm, tanto a la calidad como al mantenimiento, es la misma cosa. mm, Es exactamente igual que para la seguridad. mm, Es una, es una, es una, es una metáfora de mejora continua y es una metáfora mm, que nos lleva a ese camino que vos estás diciendo. El camino básicamente desde lo reparador a lo previsional y a la amplitud de la complejidad. Y mm. sobre todo hay un enfoque sociotécnico, porque eso de que las máquinas son simplemente máquinas, digamos, es una very narrow-minded conception. Mm, tal cual. Sí, bueno, en relación a eso último hay una metáfora también que se me viene a la mente de un historiador que se llama David Christian, y hace un tiempo lo conocí, que tiene una propuesta sistémica de cómo entender la historia del universo y la historia Ajá. nuestra también hasta el momento. O sea, Mm, y él me parece que
creo que no sé si en un libro o en una conferencia menciona que toda forma de vida es una solución al problema de cómo no morirse en determinado ambiente. Y yo siento que eso es como algo de lo que se intentó poner como de manifiesto en tomar la historia como base para desarrollar el modelo y ver cómo, claro, habían cosas que se hacían, pero unas cosas, o sea, cierta selección de cosas que se hacían empezaban como a tender a juntarse unas con otras, a aglomerarse y generar estos cúmulos de funcionalidades. Y respecto a lo que usted menciona de Kaizen, este conocimiento japonés, yo he tenido la oportunidad ahora de aprender mucho Y muy con lindo al Marcelo final de Pulgar. poderlo transformado en un modelo donde vos tenés Ujú, indicadores quanti quali. Y me hubiera claro. gustado ver la cara del dueño cuando le dijiste que estaba tan orgulloso de su mantenimiento y en realidad eso no picaba ni al 30%. Pero eso, esa es la Claro, vida de todo lo que trabajamos en esto. Así que es una sí. satisfacción interna que no nos podemos sentir muy orgullosos porque eso casi es un pecado de soberbia, pero no importa. Así que te felicito, Mauricio. Gracias. Y como le comentaba a propósito de lo último, sin querer quitar mucho más tiempo, con Marcelo Pulgar, que estaba acá presente también, Ah, he ok, tenido la ok. oportunidad de trabajar también. Y con él he aprendido mucho de los conocimientos tradicionales relativos a calidad, mejora continua y todas esas temáticas. Y precisamente algo que a mí me motivó mucho a esto y por lo cual agradezco esa oportunidad también es tener como el espacio para aprender de estas metodologías tradicionales y como usted decía, ver que hay cosas que son ya sistémicas, o sea, eh, todas las cosas son sistemas probablemente, entonces ya las cosas de por sí son sistémicas. Ahora la pregunta es si es que nuestras explicaciones, si nuestros modelos responden a esa dinámica y estructura sistémica para que sean más fieles a una mayor correspondencia entre modelos explicativos y fenómenos, y que eso nos permita una mayor efectividad y agilidad operacional. Así es. Gracias. Gracias a usted. Bien, nos está acompañando Alejandro. Alejandro, bienvenido. Llegó hace poquito. Esto, no sé si habrá más preguntas, comentarios que alguien quiera hacer. Mercedes, por favor, adelante. Sí, ¿cómo está? Yo tengo algunas, de repente, duditas que me puede aclarar, Maris. ¿Cómo se estructuró este esquema del cuestionario? O sea, estos aspectos de ejecución, comunicación, decisión, costos y formación, autoconciencia, investigación y desarrollo. ¿Cómo se precisaron estos aspectos? ¿Se descartaron algunos? ¿Se fusionaron algunos otros? O sea, ¿cuál es el origen? Eso no me quedó muy claro. Eh, Ese detalle, Mari, si me puedes ayudar un poquito a entender eso. Gracias. Sí, claro, Mercedes, muchas gracias por su consulta. De hecho, es súper relevante para, quizás se me quedó fuera de la presentación, hacer más claro eso mismo. Pero yo creo que ahí, claro, por un lado está como esto que yo comentaba de cómo ciertas funcionalidades van convergiendo en estos cúmulos de relacionales que finalmente se consolidan en estas capacidades y subcapacidades. Pero yo diría que hay dos aspectos. Primero, directamente preguntarse interrogar por la existencia y el modo de existencia de esas funcionalidades articuladas, como se fue viendo que interactuaban, que se articulaban. Y por otro lado, fue también tener como intuiciones de mejora continua al respecto. Intuiciones también de querer hacer algo a favor de la seguridad y de minimizar los riesgos, pero teniendo como foco principal la confiabilidad. O sea, ahí obviamente es súper importante centrarse en los riesgos, pero quizás hay una ventaja en primero centrarse en la confiabilidad y que los riesgos y la seguridad sea algo que surja naturalmente después de eso. Y también otro elemento importante fue intentar hacer lo mejor posible la abstracción de niveles de complejidad en tanto en los fenómenos como en la herramienta que intentaba interrogarse por esos fenómenos y teniendo en cuenta el factor humano también, que obviamente hay personas que tienen que ir aprendiendo, que tienen que ir tomando una sensación de propósito, de que lo que están haciendo es fundamental y que son parte fundamental de eso. Y básicamente como ingeniero y los gerentes de la empresa en sí no serían prácticamente nada si no hubiesen técnicos que los ayudaran a concretar esas visiones y todas esas cosas. Así que fue una mezcla de todo eso
esos elementos. Y los porcentajes de ponderación, por ejemplo, de cuánto pesaba cada capacidad, si es que uno pesaba más que otra, todo ese tipo de cosas, eh, como bueno, fue un tremendo proyecto solo en una tesis de pregrado y con muy poco tiempo y todas esas limitaciones. Seguramente esos porcentajes de ponderación del peso de cada una de las capacidades y de las preguntas y de las respuestas asociadas se podrían refinar con pruebas estadísticas, con mucha puesta en práctica, eh, pero en una primera instancia simplemente se hizo de manera intuitiva, o sea, fue como ya, esta nos parece que es más importante que esta otra, entonces tratemos de hacer una cuantificación responsable de esa diferencia, ¿no? Eso, Ok, Maris, gracias. Me agradecida. gracias a usted. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Por favor, adelante. Marcelo, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. No sé. Le voy a hacer la consulta por el chat. Ahí está. Ahí está Marcelo preguntando, dice la consulta es ¿por qué existe la brecha entre conocimientos de la universidad versus el trabajo? Esa es la pregunta para Madis. Nada menos pregunta. Bueno, Sí, de hecho, me recuerda lo que mencionaba José Luis en el inicio. Yo creo a ver, cada vez que a mí me ha tocado tener la oportunidad de conversar con ingenieros con experiencia y con trayectoria, me he dado cuenta que esa experiencia no es otra cosa que un refinamiento, un enfoque sistémico, independiente si es que se nombra o no de esa manera, o si es que está orientado como a una aplicación epistemológica o práctica, etcétera. Yo creo que yo voy a ser súper crítico con esto porque es algo que yo considero que es súper lamentable en las universidades que a uno como estudiante lo hacen perder mucho tiempo. Y esto yo siento, y fue algo que pusimos con Felipe en los comentarios de la tesis, que, que precisamente hay como... eh, la gran dificultad tiene que ver más con temas económicos, con resistir la cantidad de estrés y cosas así. Y si bien obviamente es natural que tengamos dificultad en ciertos temas de estudio, no sé, a cada uno le puede costar alguna cosa en algún momento, pero como el desafío intelectual de comprender los fenómenos, siento que lamentablemente no está tan, tan exigido y obviamente siento que la solución no sería como presionar ahí en esa lógica de insistir que se entiendan las cosas como un poco más por la vía del estrés, digamos, sino que porque siento que hay poca conciencia de lo que implica no solo los fenómenos que tenemos que entender, sino que qué implica entenderlos. Y creo que también hay razones comerciales en ese sentido. De hecho, averiguando en esta lógica de conocer más acerca de gestión de conocimiento, de capacitaciones, me topé con que hay muchas universidades que tienen como unos pequeños institutos donde se dictan como diplomados para complementar la formación de pregrado, donde recién ahí se empiezan a ver herramientas de aplicación práctica, como por ejemplo temas de mejora continua y ese tipo de cosas. Siento que pasa por eso, lamentablemente, y también porque eh, creo que no hay un entendimiento de lo que implica formar personas en función de lo que se espera de ellos. Entonces, siento que es muy lamentable que la gran parte, la gran mayoría de la carrera sea como una serie de introducciones generales, informales, para tener una suerte de conocimiento general, pero muy, son muy pocas las asignaturas que realmente ya son más aplicables, creo yo. Ok, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias a ti, Marcelo, por la pregunta. A mí me Santiago gustaría Roca, que hacer, te pregunté. perdón, a mí me gustaría hacer una pregunta más de índole, cómo decirlo, más personal, digamos, ¿no? ¿Cómo él llega
de un área mecánica, de la ingeniería mecánica, cómo llega a interesarse por la ingeniería de sistema o el pensamiento sistémico, siendo que en el departamento de ingeniería mecánica nos enseña ingeniería de sistemas, ni pensamiento sistémico, ni nada de eso, digamos. Entonces mi pregunta es cómo él llega ahí, cómo tú llegas ahí, Mavis, y cuál es tu deriva que finalmente te impulsa actualmente a estudiar filosofía o filosofía de la ciencia. Si lo pudieras sintetizar brevemente, un par de comentarios, no sé, es una inquietud que tengo yo, sobre todo porque además yo sé y hemos conversado con Mavis, que con el compañero que hizo la tesis de pregrado, él es un artista, entonces tienen ahí unas inspiraciones bien particulares. Entonces a mí me pareció interesante como la deriva con que tú llegas primero a toparte con el pensamiento sistémico, con todo lo que es la teoría general del sistema, y posteriormente tu interés por la filosofía de la ciencia. Eso. Sí, bueno, yo diría que esta convergencia y este acuerdo de colaboración con Felipe de la Cruz surgió precisamente porque teníamos intereses que no se veían canalizados a través de la ingeniería. Y, y, bueno, en realidad siento que la perspectiva de sistema apela mucho como a la sensibilidad y a la sensitividad de uno. Entonces, eh, fue, fue un poco ver cómo podíamos hacer algo mediante lo cual pudiéramos pasarlo bien en este cierre de periodo. Eh, yo anteriormente había intentado aplicar explicaciones sistémicas, por ejemplo, en informes de laboratorio. Disfrutaba bastante hacer eso porque ahí había mucha más libertad. A veces habían profesores y profesoras a los que le llamaban la atención. A veces pasaba desapercibido, pero yo al menos quedaba con la satisfacción de que había hecho algo que me hacía más sentido. Y ese es el modo en que dijimos, ya, ¿cómo lo hacemos entretenido? Entonces, esa fue la razón por la cual pensamos como, ya, que sea de alguna forma aplicando teoría del sistema. Y bueno, como nos hicimos amigos durante la carrera y conversábamos y yo le comentaba mi interés y ahí también él fue familiarizándose y aprendiendo respecto a temas de enfoque sistémico y también indagando por su cuenta. Y la verdad, en relación como a cómo llegué yo a eso, yo diría que en realidad siempre me gustó la filosofía. Yo creo que el- fue un poco una respuesta a la insatisfacción de repente cómo se enseñaban las cosas durante la carrera. Y porque, claro, yo inicialmente pensaba, no, qué bonito, voy a ser ingeniero, básicamente voy a ser un científico que realiza aplicaciones tecnológicas. Y me fui dando cuenta que no era así y de repente ocurría que, no sé, por ejemplo, en alguna asignatura de matemática me entretenía mucho más estudiando alguna cosa que finalmente no iba a entrar y se me iba el tiempo en eso y llegaba el día de la prueba y a veces podía hacer el ejercicio que era más interesante y el resto no lo podía hacer porque simplemente no había estudiado por entretenerme con lo otro y era como, no sé, igual siento que muchas veces valió la pena, pero yo creo que siempre tuve esa tendencia. Si es que es cierto que existe algo como la vocación, como yo creo que la mía pasa más por filosofía y fue el resultado de haber tomado por distintos motivos un camino más tradicional, ¿no? Así que eso. Muchas gracias. No sé, estamos terminando entonces. ¿Alguien por ahí quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta más? Bueno, sobre la base de lo que está comentando ahora último, Maris, yo refuerzo justamente la necesidad, sobre todo de que todas las carreras de pregrado tengan un contexto que les dé sentido a nuestros estudiantes. Hay veces que hay estudiantes que traen una inquietud y como Maris de repente va por los recodos de los estudios y empieza a estudiar otras cosas y profundizar algo que probablemente no va a ser tan relevante en la evaluación.
Y bueno, eso da cuenta también de un motor propio, de una iniciativa propia. Entonces, yo tengo la impresión que lo que nos falta también en nuestra universidad, en particular la Universidad de Santiago, es cómo también dotamos un poquitito de un contexto para que los estudiantes también, las y los estudiantes puedan tener ese motor propio. Y yo creo que mucho de eso lo pueden tomar desde una perspectiva sistémica. Y eso yo creo que les puede dar sentido en lo que ellos estudian. Bueno, ese es mi comentario que yo podría hacer respecto. Bueno, pues, muchas Muchísimas gracias. gracias, Bruno. ¿Perdón? Muchas ¿Perdón? gracias, Bruno, por traer a Chao, Madi pues. bien acá como invitado. Y bueno, que se conectaron. Agradecido. Ok, muchas gracias a todos ustedes también. Un abrazo y nos Muchísimas veremos en gracias una por la próxima. oportunidad. Gracias, Madis.